Hey mi gente, ¿cómo estamos? Antes una vez más. Y en este video yo quiero compartir con ustedes un mensaje que yo he recibido hoy en la iglesia. Mi pastor mío, Jorge Montoya, habló sobre que cuando uno peca y indiferentemente, y uno sigue ese estilo de vida de pecado, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Ok? Y él habló sobre 1 Juan, capítulo 3, del 4 al 10. Y voy a empezar a leer el 3 primero. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, perdón, el 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, infringe la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. ¿Ok? Para los que no tengan conocimiento, ¿qué es pecado? Pues la Biblia menciona muchas cosas que son pecados. Y yo voy a empezar, te voy a mencionar un par de cosas. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, menciona un par de acciones que son consideradas como pecados. ¿Ok? La inmoralidad sexual. Cuando alguien todo el tiempo está codiciando y viendo pornografía, teniendo sexo fuera del matrimonio, todo el tiempo está pensando en eso y tiene siempre una mente sucia. La inmoralidad sexual es pecado. ¿Okay? La idolatría, poner algo arriba de Dios. ¿Okay? El adulterio, la homosexualidad. ¿Okay? Alguien que es homosexual, pues eso es pecado. ¿Okay? Alguien que roba, alguien que es ladrón, ¿okay? Alguien que es avaro, codicioso, alguien que es un borracho, alguien que siempre está hablando de otra gente y poniendo su reputación por el piso, alguien que le gusta estafar a la gente para hacerse más rico la persona. Son acciones que llevan a la persona al infierno, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios. ¿Ok? Esas acciones te van a llevar al infierno, son pecados. ¿Ok? Gálatas 5 del 19 al 21 también menciona un par de acciones que son pecados. ¿Ok? La inmoralidad sexual, el enojo excesivo, ¿ok? La envidia, los celos, las contiendas, ¿ok? Son pecados. Otros pecados que la Biblia menciona es la fornicación, alguien que tiene sexo fuera del matrimonio, fornicación, hablar malo, decir malas palabras, ofender y faltarle el respeto a las personas, tener esta actitud de siempre ser un malcriado, un rebelde, ¿okay? La mentira, la vagancia, la falta de amor por el prójimo, no importarle el cuerpo de uno, ¿ok? Siempre estar fumando, bebiendo y dañando el cuerpo de uno, poniéndose tatuajes por todo el cuerpo y no importarle de que el cuerpo de uno tiene que ser el templo del Espíritu Santo, es un pecado. No importarle lo que uno reciba en la mente, no importarle cómo uno trate el Espíritu que está en uno, ser indiferente a las cosas de Dios, a leer la Biblia, a aprender más de Él, ¿ok? A orar, ser indiferente en cuanto a todo eso. Eso es pecado, son acciones que son pecados, ¿ok? Voy a seguir leyendo. 1 Juan 3, del 5 al 10. Dice, todo aquel que comete, dice el 5, y sabéis que Él, ¿quién? Jesús apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca, que sigue pecando, no ha visto a Jesús ni conoce a Jesús. ¿Ok? Tú dirías, pero es que todos somos pecadores, nadie es perfecto. Cierto, lo dice la Biblia. Pero hay una diferencia entre pecar porque uno cayó y pecar negligentemente porque a uno no le importa.
una diferencia. De eso está hablando los versículos aquí, de esa actitud de pecar y que uno no importa. De pronto uno reconozca que sí es pecado, pero uno no importa. Dios, perdóname, pero en la mente está diciendo, mañana lo voy a hacer anyways. ¿Ok? Tener esa actitud. Uno tiene esa actitud, uno no conoce a Jesús, no conoce a Cristo. ¿Ok? Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Jesús es justo, Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Ok? Alguien que sigue practicando el pecado, tiene ese estilo de vida que siempre está pecando, no le importa. Aunque la persona diga, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Si tiene esos frutos de siempre estar pecando, esos frutos malos, es hijo del diablo. Dice la Biblia, es hijo del diablo, no de Dios. El que es hijo de Dios, cuando esa persona peca, se va a arrepentir, pero arrepentir de verdad, le va a doler adentro. Y va a decir, no lo vuelvo a hacer, aunque de pronto falle otra vez, pero va a tener esa actitud, ese dolor que te va a dar cuando cae en pecado. ¿Ok? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, el Espíritu de Dios permanece en esa persona. Esa persona no va a seguir practicando el pecado. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Alguien que es nacido de Dios no está constantemente pecando con la mentalidad esa de que no me importa, sigo hablando mal o que se chave, sigo teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, no me importa. Alguien que es nacido de Dios no va a tener esa mentalidad. Tú dirías, ¿qué tal si alguien es adicto al alcohol, adicto al cigarrillo, a la marihuana, o adicto a la pornografía? Ok, uno como ser humano está en la carne, uno a veces pues es adicto a ciertas cosas, pero una cosa es ser adicto y buscar ayuda, querer cambiar, y una cosa es ser adicto y usarlo como excusa para seguir haciendo lo que te gusta hacer y no importarte. Son dos actitudes diferentes. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esa es la diferencia, ser alguien que es hijo de Dios, alguien que verdaderamente se arrepiente y busca ayuda y recibe el Espíritu para que el Espíritu cambie a la persona, o ser hijo del diablo, que es alguien que no le importe. ¿Ok? Dios perdona, pero verdaderamente no me importa. Voy a seguir pecando, no me importa. Te animo, recibe el Espíritu de Cristo para que lo conozcas y para que pueda romper las ataduras que hay en ti y para que cambie ese estilo de vida. ¿Ok? Cuídense, Dios los bendiga.